Lectura del libro del Génesis. Después de estos sucesos, fue dirigida la palabra de Yahvé a Abraham en visión en estos términos: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Dijo Abraham: mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: he aquí que no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. Mas he aquí que la palabra de Yahvé le dijo: no te heredará ese, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó él en Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Fijémonos en lo que dice en este texto, que es del libro del Génesis, el versículo del capítulo 15, del 1 al 6, que cuando le responde Dios a Abraham: mira que me voy sin hijos, etcétera, y estas cosas, ¿dónde está el cumplimiento de tu promesa? Dice: he aquí que la palabra de Yahvé le dijo. Mirad cómo Dios se identifica con su palabra, a todos los niveles. No dijo: mira que Yahvé le dijo. Que incluso gramaticalmente se debería decir: mira que Dios le dijo. No, mira que la palabra de Yahvé le dijo. Es para que nos acostumbremos ya de una forma mental, que la palabra se identifica con Dios, que Dios se identifica con su palabra. Que decir que su palabra se cumple quiere decir que Dios cumple. No. Es muy importante todos estos pormenores en la historia de Abraham, en la vocación de Abraham, en el camino de fe de Abraham. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hacen parte de nuestra vida. Si Abraham es nuestro padre en la fe, es porque marca un poco las pautas de por dónde vamos creciendo en la fe poco a poco, algo que iremos viendo de aquí hasta el domingo, si Dios quiere, ¿no? Lo que si Dios quiere iremos viendo, ¿no? Bueno, dice: después de estos sucesos. ¿Qué sucesos ha habido? ¿Qué acontecimientos? Primero, Abraham ha salido de su tierra, de su parentela, y digamos, esto es en el capítulo 12, la salida de Abraham, y aquí estamos en el capítulo 15. A lo largo de estos 3 capítulos vemos a Abraham que va de una parte a otra, va a Egipto, va a distintas ciudades, Betel, Hebrón, todas aquellas regiones, lo que fueran los países de aquel tiempo. Y en estos sucesos hay algo que es extraordinario. Bueno, todo en la palabra de Dios es extraordinario, ¿no? Por supuesto. Pero hay un encuentro entre Abraham y Melquisedec. Es muy importante este encuentro, porque Melquisedec es una figura profética de Jesucristo, pero una figura profética un poco envuelta en el misterio, que se entiende en plenitud a la luz de Jesucristo. Aparece un sumo sacerdote, el sacerdote Melquisedec, pero así como en todos los términos de la Biblia, personajes, decimos: este hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y pone toda una genealogía y toda una historia detrás. Melquisedec aparece un poco sin una referencia histórica, sin padre, sin madre, sin progenitores, indicando proféticamente, como veremos ahora, la figura, digamos, el sacerdocio eterno de Jesucristo, ¿no? Hay algunos textos en la Escritura que nos van a ayudar a ver esto. Por ejemplo, el Salmo 110, que leemos: palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga a tus enemigos estrado de tus pies.
Para ti el principado el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado, desde el seno, desde la aurora de tu juventud, lo ha jurado Dios y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la interpretación que da el pueblo de Israel a este sacerdote que se muestra a Abraham. Abraham le da el diezmo a Melquisedec. El diezmo se da, el menor lo da al mayor. Por ejemplo, en un reino feudal, en la Edad Media, el diezmo lo daba el criado al conde del feudo, no el conde del feudo al criado, por ejemplo, ¿no? Los famosos impuestos, ¿no? Aquí es Abraham el que da el diezmo a Melquisedec, lo reconoce como alguien superior, ¿no? Son esos términos de la Escritura que van perfilándose poco a poco y que poco a poco va ampliando su significado. El autor de la carta a los Hebreos dirá a este respecto, en efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, al cual dio a Abraham el diezmo de todo y cuyo nombre significa en primer lugar rey de justicia, Melquisedec, y además rey de Salem, es decir, rey de la paz, sin padre ni madre, ni genealogía, sin comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Bueno, ¿cómo es el encuentro? Misterioso, pero no menos fuerte, con un contenido fortísimo en cuanto figura de Jesús, de Melquisedec con Abraham, pues dice, a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, en el valle de Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino. Ya entonces, ¿no? Pan y vino. Pues era sacerdote del Dios Altísimo. O sea, más misterioso imposible, ¿no? Sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Dios se sirve de este personaje misterioso, pero no menos histórico, para bendecir a Abraham. Y la bendición fue la siguiente. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Está un poco Abraham, viendo Melquisedec, viendo cómo Dios va a ir protegiendo una y otra vez a Abraham a lo largo de su caminar, en aquellas, digamos, en aquellas marchas por aquellas tierras donde eran frecuentes un poco los enemigos, las hordas de bandoleros, los reyes de las comarcas que se decían entonces, ¿no? Y este hombre que aparece de la nada y que desaparece, es suscitado por Dios para bendecir a Abraham. La espiritualidad judía vio en Melquisedec una figura del Mesías, sacerdote del Altísimo, y el Nuevo Testamento lo hemos visto por medio de el autor de la carta a los Hebreos, ¿no? Bueno, no es algo, digamos, de menor importancia esta bendición que recibe Abraham. El término de la bendición lo hemos perdido, lo estamos recuperando últimamente. Que Dios bendiga quiere decir que Dios está contigo. Que Dios bendiga quiere decir que mi palabra fuerte está contigo, que mi palabra de salvación está contigo. Que mi palabra que te defiende, no te dejaré y no te abandonaré, estará siempre contigo. Eso significa la palabra bendición, que como os he dicho otras veces, la palabra bendecir significa decir bien. Ben, guión, decir bien. Es una palabra a tu favor. Si hay una palabra a tu favor de un juez, si hay una palabra a tu favor de alguien un poquito que vela por ti, si hay una palabra a tu favor en cualquier contienda, nos favorece muchísimo.
si hay una palabra a tu favor de parte de Dios, aquí ya estamos hablando de otra esfera. Es Dios que está contigo. Por eso vemos que después de estos sucesos, incluida la bendición de Melquisedec, que Dios se sirve de un hombre concreto para bendecir a Abraham, para decir vas por buen camino, para decir estoy contigo, para decir la palabra que te di se va a cumplir, no la he retirado. Dice entonces, no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo y tu premio será muy grande. Abraham todavía no tiene el cumplimiento de ninguna promesa por parte de Dios. Tiene signos de que Dios está con él, de que le ha acompañado por estas ciudades, digamos, si no enemigas, sí hostiles. Incluso ha combatido con estos reyes, ¿no? Como le dice Melquisedec. Para decir, estoy contigo, te he dado unas promesas, te he hecho unas promesas y estoy contigo. Muy bien, pero a Abraham esto no le parece suficiente. Los amigos de Dios saben ser amigos. Oye, sí, de acuerdo, pero los profetas que instan a Dios para que cumpla su palabra. Es la audacia de los amigos de Dios. Os lo he dicho muchas veces. Un amigo de Dios no es caprichoso, pero tiene audacias. Tiene audacia. Y por eso Abraham, con esta audacia, le dice, mi Señor, ya ve, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? De aquí que no me has dado descendencia. Un criado de mi casa me va a heredar. ¿Qué pasó con esa palabra que me diste? Sé que estás conmigo. Me has protegido. Yo tengo que haber muerto ya 14 veces. Por estas correrías que he ido por ahí, donde los bandoleros, y el que roba por aquí y roba para allá, Abraham había salido con sus pertenencias, ¿no? Entonces era un botín muy apetitoso, ¿no? Para ir hacia él, para caer sobre él. Y sin embargo, a Abraham no le ha pasado nada en este punto. Dice, sé que estás conmigo, son memoriales en mi vida muy bonitos, pero voy sin descendencia. Voy sin descendencia. Y entonces le dice Dios, le saca afuera, dice, mira al cielo y cuenta las estrellas y puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó él en Dios, lo cual se le reputó, se le consideró por justicia. Es un creer que te ata a Dios. Te ata afectivamente, no te ata con obligaciones. Es un creer en que tu alma se apega al Espíritu de Dios. Es el creer que hace, como decía David, cuando decía, mi alma se aprieta contra ti, que hace que tú te aprietes contra Dios, de espíritu a espíritu. Y Abraham, este cumplimiento es a partir de Jesucristo en plenitud, pero Abraham ya nos lo va anunciando, ¿no? Nos va anunciando este hombre noble, este hombre que ama la verdad. Mirad, amar la verdad es estar ya muy cerca del cumplimiento del Evangelio. El que ama la verdad sabe cuánta mentira hay dentro de sí y no se casa con la mentira. No se conforma con cualquier cosa. No se conforma con cualquier cosa. El que ama la verdad no se conforma ni siquiera con sus razonamientos, cuando esos razonamientos son medio turbios. El que ama la verdad, poco a poco llega hasta la verdad de Dios. Y Abraham es de estos hombres nobles. Ha arriesgado, ha ido por aquí, ha ido por allá, ha salido, ha dejado su hacienda, de acuerdo, ha ido con sus burros, con sus camellos, con sus criados, con toda la parentela, con toda la familia. De acuerdo, muy bien. Dios le ha protegido, le ha bendecido, le ha multiplicado los bienes incluso, hasta el punto de que Melquisedec le sale al encuentro, le dice, Dios ha vencido en ti a tus enemigos, de acuerdo, pero ¿y tu palabra qué, Señor? Imaginaos que Dios me hace a mí un milagro ahora, ¿vale? Me rompe un brazo y me lo cura. Eso es. Y digo, ay Señor, qué bonito, me has curado el milagro. Mira tú, tenía un muñón y me has ido el brazo completito. Mira, qué bonito. Para ir a la playa y poder ir todo a enseñar mi bracito. Qué bonito. Pero
¿Y la promesa de que me ibas a regalar las bienaventuranzas, dónde queda? No os riáis. Abraham es lo que está haciendo es eso. La bienaventuranza es la plenitud del discipulado. Bienaventurado a los pobres de espíritu, bienaventurado a los mansos. Los mansos son los que se asemejan al Cordero manso, a Jesucristo. ¿Y por qué ¿Por qué te asemejas al Cordero manso, Jesucristo? Pues que al igual que Jesucristo, el Cordero manso, ya sabe que Dios le va a hacer justicia. Por ejemplo, como veíamos esta mañana, ¿no? Bienaventurados a los que lloran, bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, de este ajustarse a Dios. Entonces yo le digo al Señor, gracias por este milagro, y el milagro que me hiciste ayer y antes de ayer, todos los días son milagros, pero no es bastante para mí. Yo busco una verdad más profunda. Sin rechazar eso, que me alegra muchísimo. Cuando mi corazón será el corazón de las bienaventuranzas. Cuando creceré como discípulo. Abraham está yendo por allí. Abraham está yendo por allí. Por eso la nobleza de Abraham te impide que haga conveniencia con ninguna mentira, con nada que huela a mentira, con nada que huela a postizo. No hace matrimonio Abraham con nada de eso. Él no se va a ajustar a nada de eso. Se va a ajustar a la palabra que Dios le ha regalado. Y Dios le dice, entonces tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y Abraham dijo, de acuerdo. Y creyó. Y ahí encontró la justicia de Abraham, que se acopló a la palabra de Dios, porque Dios le volvió a decir que la iba a cumplir. ¿Desde qué punto lo cumplió? Pues nosotros hacemos parte de estas estrellas del cielo y arenas del mar que Dios le dijo a Abraham que iba a ser su descendencia. Nosotros somos descendencia de Abraham. Jesucristo es descendencia de Abraham. Nosotros somos hijos de la promesa de Abraham. Y por eso nuestra vinculación con Abraham va a ser cada vez más tierna. Porque este hombre, pues eso, caminó en función de su descendencia, las estrellas del cielo, las arenas del mar, que somos los que de una forma o de otra, incluso a trancas y barrancas, pretendemos en nuestra audacia, y eso sí que es ser audaz, crecer como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuyo sello fundamental, como os he dicho antes, son las bienaventuranzas. Bueno, pues no temas, le dice, no temas, Abraham. ¿Qué significa para nosotros no temas? ¿Puedo decirlo? El no temas, cuando viene ese pensamiento torticero en el corazón, que te dice, ¿y si todo es mentira? Si no lo habéis tenido nunca seréis santos, porque los santos lo tuvieron. Si no lo habéis tenido nunca seréis santos, porque los santos tuvieron estas dudas. Porque si hay alguien ante el cual, digamos, contra el cual arremete Satanás, es contra aquel que renuncia a ser un discípulo de medias tintas, que no vale para nada, que no es ni frío ni caliente, es tibio, que Dios lo vomita de su boca, que quiere ser discípulo del Señor. Entonces le va el rejón de muerte, que no termina de matar a nadie nunca, a no ser que tú te dejes matar, que te dice, ¿y si todo es mentira? ¿Y si el Evangelio no es para tanto? No es más que un lenguaje oriental que gustan de imágenes tan floridas y cosas de esas. Si todo es una utopía estúpida, que pobres de espíritu, tomar la cruz, el medismo, son utopías, hombre, son utopías. Y como yo dije alguna vez, si el Evangelio fuera una utopía, Jesucristo es un mentiroso. Y un peligroso mentiroso, porque te engaña y te miente. Te lava el cerebro y te miente. Jesucristo entonces será un impostor. ¿Por qué hay gente que dice que el Evangelio es una utopía? Porque es gente que piensa que el Evangelio tiene que cumplir por sí mismos.
Y San Pablo luchó mucho contra eso, porque el Evangelio no es el Evangelio de la utopía, es el Evangelio de la gracia. Llenos de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la fuerza de Dios, vamos creciendo en el Evangelio. Y escalones que nunca pensamos que fuéramos a subir, porque nuestro ego es tremendo y se impone incluso y choca contra la palabra de Dios. Nuestro ego, nuestra soberbia, choca contra la palabra de Dios. Resulta que a trancas y barrancas hemos subido ese escalón y después subimos otro y nos damos cuenta que no es una utopía. Y el que dice que el Evangelio es una utopía es porque ha tirado la toalla, es porque no cree en el Evangelio, no cree en la fuerza de Dios, no cree en la gracia de Dios. Y hay que conformarse con un cristianismo de quita y pon que no vale para nada, ni frío ni caliente, tibios. No es una utopía el Evangelio. No es una utopía. Se dice para salvar la cara, porque no has entendido nada del Evangelio. Nos movemos por la gracia de Dios, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Aquella gente que a lo mejor escuchaban por primera vez hablar del Dios de Israel. Y dice San Pablo: doy gracias a Dios porque cuando escuchasteis la palabra, la cogisteis no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que permanece dentro de vosotros operante. Dios trabaja dentro de ti con su palabra. Y Dios, cuando trabaja dentro de ti con su palabra, trabaja creando, que es lo que Dios sabe hacer, crear. Y el discípulo es una creación de Dios, no una fuerza y una suma de voluntades y de propósito y de compromiso. Eso también podrá venir, pero detrás del creer que Dios pueda hacer de ti un discípulo, una discípula. Porque es el Evangelio de la gracia. De aquí no salgáis ni con compromisos ni con propósitos. De aquí tenemos que salir todos, incluido yo, con este deseo de que Dios siga atándonos a Él. De que Dios siga atándonos a Él. Y el único lazo que Dios tiene para atarnos se llama su palabra. Su palabra. Ni miedos, ni metas ridículas. Con su palabra como Abraham. No temas. No temas. No te dejaré y no te abandonaré. Es lo que hay detrás de cada vez que Dios escoge a alguien, como escoge a Moisés, a Abraham, todos los personajes de la Escritura, es no temas. No temas. Se tarda en cumplir la promesa, no temas. Te estoy puliendo todavía. No sé que la promesa te venga demasiado grande y te subas encima de ella como si fuera un caballo de batalla contra los demás. ¿Le pudo pasar a Judas? Pues sí, le pudo pasar eso a Judas. No digo que le pasó eso, pero le pudo pasar a Judas. De creer que había llegado al discipulado por sus propios méritos y después ya no entendió nada de nada. No entendió ni la muerte de Jesús ni nada. Y después, cuando quiso hacer justicia, la única cosa que vio oportuno es: si yo he matado a uno, yo también tengo que morir. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente contra ti mismo. Mirad lo inteligente que es el demonio, ¿verdad? Así nos deja a todos, así nos deja a todos, así nos deja a todos. Cuando entramos en su campo, así es como nos deja. Así es como nos deja a todos. No tengáis miedo, no tengáis miedo. No tengas miedo, igual que Abraham, no tengas miedo. Hay una cosa: no te dejaré, no te abandonaré. No te dejaré y no te abandonaré. Te pase lo que te pase, aunque te caigas 1000 veces. Mientras vuelvas a mirarme, no te dejaré y no te abandonaré. Aunque reniegues de mí igual que Pedro, no te dejaré y no te abandonaré. Mientras sigas mirándome, mientras sigas esperando algo de mí, no te dejaré, no te abandonaré. Mirad, un discípulo es alguien para hacer la obra de Dios. Un discípulo, Dios escoge a un discípulo para continuar su obra. La obra que llevó a plenitud en su Hijo Jesucristo, digamos, la planifica más aún todavía en sus discípulos. Y como es una lucha desigual contra el mundo, necesitamos que Dios nos diga: no te dejaré y no te abandonaré. Necesitamos que nos diga una y otra vez
porque a veces nos fallan las fuerzas, a veces da la impresión de que lo que hacemos no vale para nada. A veces vemos el mal con tanta fuerza que digo, ¿y para qué valemos nosotros? Y cuando Jesús dice, no temáis pequeño rebaño, nos duele eso de no temáis pequeño rebaño, porque nos gustaría que fuéramos 4.000 millones de personas anunciando a Jesucristo. Y detrás de esos 4.000 millones anunciando a Jesucristo, Miguel Ángel, ¿qué hay? Que todos los demás aplaudan, diciendo, ¡qué maravilla! Partido del Calvario, has triunfado. Tenéis razón los cristianos, tenéis razón los cristianos, estamos todos equivocados y todos a besarnos los pies. En el fondo queremos eso, hombre. En el fondo queremos eso, que nos besen los pies por haber acertado. Pues si no besaron los pies a Jesucristo, a ti, Inmaculada, y a mí tampoco. Seguiremos siempre al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Porque esa es nuestra victoria. Porque yo la resucitaré el último día, es en ese lugar santo al pie de la cruz. Ese es nuestro lugar, nuestro maravilloso lugar, que nadie nos lo podrá quitar. Pero hace falta entonces que Dios nos vaya puliendo, haciendo estas experiencias continuas. No temas, yo soy tu escudo. No temas, yo soy tu recompensa. Es que es gordo, No es lo mismo decir, no temas, voy a poner todos los pueblos a tus pies. Bueno, ¿para qué? Que decir, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu fuerza, yo soy tu gracia, yo soy tu recompensa. Dios es tu recompensa. Que no sé si entramos en lo que esto significa. Que Dios es tu recompensa, que Jesucristo es tu recompensa. Esto es lo que escucha Abraham, nuestro padre en la fe. Esto es lo que escucha Abraham, nuestro padre en la fe. No temas no es una consigna, es el grito de victoria que Dios nos enseña por la mañana, por la tarde y por la noche. Es nuestro himno de victoria, no es una consigna. Viene directamente de Dios, no de un general, ni de un capitán, ni de un emperador, ni de un jefe de Estado, ni de un jefe de partido. Viene directamente de Dios. Yo soy tu recompensa. Yo soy tu recompensa. Muy bien. Leemos, por ejemplo, cómo Dios va acompañando a todos los que va llamando por esta misma línea. El no temas, no te dejaré, no te abandonaré. Mirad, por ejemplo, cuando muere Moisés al pie de la tierra prometida, Dios llama a Josué. Josué puede tener todos los miedos del mundo. Josué ha visto cómo Moisés era un caudillo, tenía un liderazgo. Dios había dado un liderazgo enorme a Moisés. Y a pesar de que se revolvían contra él, Dios volvía a levantar a Moisés por encima. Y Moisés continúa conduciendo al pueblo. Moisés, imagen de Jesucristo, que intercede por su pueblo cuando peca. Y tantas cosas más, ¿no? Y Josué, claro, le viene muy grande el suceder a Moisés. Es que le viene muy grande. Es que es normal que tuviera pánico. Es normal que tuviera pánico. Ya no es que se compare humanamente con él, que ya a lo mejor ya era suficiente. Es que, ¿y ahora qué hago yo? Porque Moisés hablaba con Dios. Moisés tenía la tienda del encuentro, hablaba con Dios, y Dios le decía por aquí, por allá. Pero yo ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? Y Dios, que conoce todas estos miedos internos que tenemos, dice lo siguiente, leo muy por encima: sucedió que después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, y le dijo a Moisés: mi siervo ha muerto, arriba pues, pasa ese Jordán, tú con este pueblo. Es interesante que así como Moisés, Dios cuando llama te pone pruebas tan bonitas para decir estoy contigo. ¿Qué te crees? Que Dios te dice, ala, eres discípulo, arréglate como puedas. Vale, ahí tienes el Evangelio, vale, ahí lo tomas o lo dejas. No, Dios no hace así. Dios, por ejemplo, pues uno de los gestos cariñosísimos, que Dios tiene con los suyos, es darle señales para decir, tranquilo, que estoy contigo. Si Josué, por ejemplo, fue testigo de que el Mar Rojo se abrió para que pasara él y todo su pueblo,
Y dijo, ¿y Dios estará conmigo? Pues Dios hizo lo mismo con Josué cuando abrió el río Jordán, ¿no? Pasó exactamente lo mismo. Y ahí, ¿para qué sirve ese milagro? Si a lo mejor no hacía falta. Sirvió para que Josué entendiera que efectivamente, de la misma forma que Dios había estado con Moisés, estaba con él. Estas son las delicadezas de Dios, que a veces es más madre que padre. A veces, como en este gesto concreto de abrir el río de Jordán y darse cuenta a Josué que lo mismo que abrió el Mar Rojo para Moisés y el pueblo, lo abre ahora para él y todo su pueblo, son delicadezas en los que se ve que Dios a veces es más madre que padre. Bueno, pues le dice, nadie podrá mantenerse delante de ti en todos los días de tu vida. Le da esta palabra. Dios a Josué le da esta palabra. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te abandonaré. Sé valiente y firme, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Sé pues valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés, o sea, la palabra, ¿no? No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No la interpretes según la perversidad de tu corazón, porque uno de los males por los cuales hay personas que fueron llamadas a ser discípulos y que quedan tendidos en el camino, fue la perversidad de interpretar el Evangelio según la perversidad de su corazón. Y esto lleva 2000 años cumpliéndose. No es para meter miedo. Pero es mi obligación como pastor decirlo, que muchos han quedado en el camino porque por la perversidad de su corazón, por amor a las cosas de este mundo, como diría San Pablo, pervirtieron el Evangelio adaptándolo a su perversidad, a su mediocridad. Por eso Dios le dice a Josué, no te apartes de ella, de la palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, como cuando vas por un camino. No se aparte este libro de la ley de tus labios, no se aparte. Medítalo día y noche. ¿Qué significa meditar en la espiritualidad de la palabra? ¿Os acordáis que él lo dijo una vez? Lo dijo una vez, si me acuerdo, estabais dormidos todos, por tanto no creo que os acordéis. Sí, estabais dormidos, sí, hasta roncabais y todo, sí. Hasta roncabais todos. Menos Paloma, pero Paloma estaba en lo alto de la nube, menos todavía. Menos todavía. Meditar significa hacer tuya la palabra, hacerla posesión tuya. Decir que María meditaba la palabra en su corazón significa la acogió y la metió dentro de ella. La hizo parte de su ser. No te aparte ni a la derecha ni a la izquierda, va todo en la misma línea. Que la espiritualidad de la palabra no viene a partir de la encarnación del Señor, ya viene desde el principio. Y luego la plenitud, cuando rompe todo, rompe en una creación bellísima, es cuando la palabra se hizo carne. En Jesucristo. Pero ahí está todo ya. No se aparte de tus labios, medítala día y noche, y así procurarás obrar. Si la meditas día y noche, nunca serás hijo de la mentira. Nunca serás hijo de la mentira. Nunca. No tengas miedo, ni te acobardes, porque donde Yahvé, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Y dónde vas a ir? Donde te lleve la palabra. Así que no tengas miedo. No tengas miedo. El no temas de Abraham, que después se traslada a Moisés, se traslada a todos los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, todos. Y llegará hasta Jesucristo, que dirá a sus discípulos, no temáis, valéis más que muchos pajarillos, no temáis, pequeño rebaño. Que todo el mundo os aplauda por haber sido cristianos. Ese no fui yo, Ese no fui yo. No, fue un gurú que te cogió no por dos y tú le creíste. ¿Por qué? Porque te convenía, hombre. ¿Por qué uno crea a los falsos profetas? ¿Sabes por qué? Es que no, te convenía que te aplaudieran, hombre. Por eso crees los falsos profetas. Te convenía que te levantaran. Te convenía salir del Calvario, donde se cuecen los discípulos de Jesús. El discípulo amado de Jesús. Te convenía. No, nadie se engañaba así como así. Te convenía pretender que el ser Jesucristo es una especie de folclore de ir por la vida por ahí. No.
Te convenía a ti y a mí, a los dos nos convenía. Pero bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos. Tu premio será muy grande, muy grande. Tu premio soy yo. Esto es precioso. Tu premio soy yo. Tu premio es Dios. Tu premio soy yo. Hay que saber escoger el premio. Porque Dios no se va a meter este premio por las narices. Dios no te va a meter este premio por las narices. Porque sería echar perlas a los cerdos. Meter este premio por las narices sería echar perlas a los cerdos. Como lo dice Jesucristo, no echéis vuestras perlas, el evangelio de la gracia, a los puercos. Tu premio soy yo. Y hay que saber escogerlo. Y un discípulo aprende poco a poco a escoger. Y a veces escogemos mal. ¿Por qué? Porque la vanagloria está ahí latente en tu corazón. Está la vanidad latente en tu corazón. Y porque el HP del demonio no te va a dejar tranquilo. ¿De acuerdo? No te va a dejar tranquilo. Y poco a poco lo vamos toreando y aprendiendo cada vez más. Y nos vamos convenciendo, igual que el salmista, que nuestro premio es Dios. Por esto, este salmista, Salmo 16, yo digo al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi bien, nada hay fuera de ti. Señor, tú eres la parte de mi herencia y mi copa, tú aseguras mi suerte. La cuerda me asigna un recinto de delicias. Mi heredad es preciosa para mí. Tú eres mi herencia. Tú eres mi fiesta. Mi copa es mi fiesta. Es la copa de la salvación. Tú eres mi copa, tú eres mi fiesta. La plenitud de la vida está en ti. Tú aseguras mi suerte. Tú eres mi heredad y no la cambio, porque esta heredad es preciosa para mí. Es el saber elegir. Es el saber elegir que lo tenemos, lo vamos a leer una vez más en este contexto tan nuevo, de María, la hermana de Marta. Yo nunca me cansaré de ver en este Evangelio tantos ríos de agua viva en este Evangelio. Dice Lucas, como yendo de camino se entraron en esta casa de María y Marta. Vamos a ir por encima porque lo hemos visto tantas veces. Llega Jesús y Marta sigue haciendo sus cosas, sigue barriendo el patio, regando las lechugas, quitando esto por aquí, quitando esto por allá, porque hay que hacer las cosas. Y María dice, oye, eso puede esperar, está el Señor. Y Marta no se enteró. Y María a los pies de Jesús escuchaba la palabra. ¿Por qué? Porque todo puede esperar, pero está Jesús ahí. Escuchas la palabra. Que no se van a morir las lechugas porque las llegues una hora más tarde. Que no se va a estropear el potaje porque comes una hora más tarde. Que no pasa nada de eso. La prioridad. Marta no lo entendió. Jesús dice, Marta, Marta. Quizá hay una catequesis donde vamos a ver qué significa que Jesús, Dios, repite 2 veces el mismo nombre. Lo hace con Moisés, la zarza ardiente, Moisés, Moisés. Lo dice con Abraham, 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 cuando el sacrificio. Significa una ternura muy especial. La espiritualidad bíblica significa una ternura muy especial. Y lo está pidiendo con Marta. Es una mujer buena, es buena, pero no tiene discernimiento. Marta, que podemos comer más tarde, que no pasa nada. Que María sabía que lo primero es lo primero. Tenía el alma abierta y yo le he dado el alimento del alma. Es María a los pies de Jesús, sentada a los pies de Jesús, le escuchaba su palabra, a los pies. Es decir, en actitud de obedecer, decir, no voy a perder ni una palabra.
Esta palabra la hago mía. No. Bueno, Marta, Marta, le dice Jesús porque ama a Marta. Ama a Marta. Está un poco confundida, equivocada. Yo creo que después de esta catequesis se entendió todo, ¿no? No sé si nosotros, después de 40 catequesis, entendemos esto, pero esta posiblemente sí. Y le dice, te preocupas, te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, de una. En este momento, tu necesidad es solamente una, escuchar la palabra de la vida. Ya comeremos después, ya se barrerá después, ya se harán después las cosas de la casa. Pero primero tu alma, hombre, primero tu alma, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue lo que Jesús respondió a Satanás, y aquí estamos en lo mismo. María prefirió primero el pan de la palabra antes del pan que iban a comer después. Es una catequesis para todos nosotros. Vamos a ver. Como entre que yo nací bastante malo y que el demonio me hizo más malo todavía, voy a hacer una pregunta. Partiendo de que nací malo, ¿verdad, Paloma? Tú ya me conoces. Y que yo he hecho un carrerón enorme en ser más malo. ¿A qué más de una vez, y dos, y tres, hemos hecho los laudes de mala manera al final de la mañana porque había cosas más importantes que hacer? No, no levantéis la mano porque estamos todos ahí pringados. Todos estamos ahí pringados. Por no haber hecho lo primero de lo primero. Y aquí no acuso a nadie, porque si aquí hay que acusar a alguien, me acuso yo primero. Pero para decir un poquito que la figura de Marta se nos impone muchas veces y después no es que no hagamos los lados, pero ya deprisa y corriendo. Por la razón que sea. Esta palabra es para nosotros. Marta, Marta. Antonio, Antonio. Rafa, Rafa. Carol, Carol. Lo primero es lo primero. Esto vale para todos nosotros, ¿vale? Que es un don de Dios hacer los laudes así. Si fuera una obligación, nunca hubiera hablado yo de esto. Si no fuera un don, nunca hablaría yo de esto. Es que el premio de los laudes es Dios contigo. Y lo hemos visto muchas veces en nuestra vida, ¿verdad que sí? Pues eso. Pues déjate que Dios te llame 2 veces y te lo diga. La parte buena. Dice, María ha elegido la parte buena. Por eso digo, el premio de Dios se escoge. No es suficiente la elección de Dios. Hace falta elegir la elección de Dios. Por eso, como dijo un autor, en una expresión que siempre me ha gustado, me habéis oído más de una vez, que María, la hermana de Marta, eligió ser elegida. La elección viene de Dios y tú eliges la elección. Y esto no es un trabalenguas, no, ni una redundancia. El que ama elige la elección de Dios y no la suelta, y la defiende. Y la defiende. La guarda en su corazón igual que María de Nazaret, ¿no? Es la parte buena, ¿no? ¿Cuántas veces hemos cogido otra parte en nuestra vida, como la que nos dice aquí el libro de la sabiduría? Quizá no en los mismos términos que vemos aquí, pero sí parecido según nuestra realidad concreta, en que estos que viven al margen de Dios dicen, venid pues y disfrutemos de los bienes presentes, gocemos de las criaturas con el ardor de la juventud, hartémonos de vinos exquisitos y de perfumes, no se nos pase ninguna flor primaveral. Estoy leyendo el libro de la sabiduría. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten, etcétera, etcétera. El bien visible, cógelo porque se te va, pero cógelo, no pierdas el tiempo. No perdamos el tiempo, coge el bien. Ya sabes que esto no va a durar mucho, por eso mismo, cógelo. Y la parte buena es incorruptible. La parte buena es Dios. Yo soy tu escudo. Yo soy tu recompensa. Y para tener más cercana, Dios se encargó de Jesucristo. Y lo tenemos vivo en el Evangelio, vivo en la Eucaristía. Vivo, totalmente vivo. Repitiéndonos igual que Abraham.
yo soy tu premio, yo soy tu recompensa, ¿no? Repitiéndonos con esta misma fuerza, yo soy tu premio, yo soy tu recompensa, ¿no? Abraham creyó, nos dice el Evangelio, nos dice el libro del Génesis, el autor del libro del Génesis, y le reputó, se le consideró como justicia. Dios consideró a Abraham amigo suyo, ajustado a él. La palabra justicia tiene distintas vertientes en sus significados, tiene significados ambivalentes. Está la justicia normal de la jurisprudencia, la justicia distributiva, de dar a cada uno lo suyo, y evidentemente hace falta la justicia para vivir en un mundo más o menos civilizado, hace falta, porque si no esto sería la casa Paco, ¿no? Por ahí la justicia que tiene que ver con, como dice San León Magno, con lo que significa el nombre, vivir ajustado a Dios, vivir apretado a Dios, que es el grito de David, aprieta mi alma contra ti. Dirá San Pablo, vivir en comunión con Dios. El que vive, como dice, el que vive en Dios el que vive en comunión con Dios hace un solo espíritu con él. O sea, hasta este punto llega, ¿no? Este sentido, ¿no? Ajustarse, acoplarse, apretarse, y Pablo, ya el fogonazo final, vivir en comunión con Dios hasta hacerte un espíritu con él. Esto ya nos lo adelantó este hombre tan primitivo de hace miles de años, llamado Abraham, que el haber creído en la palabra, y creemos que es fácil creer en la palabra, que no, que ya ha pasado tiempo, y Sara nada de nada, que nada de nada, que está más seca que una horchata de verano al sol, que se ha secado por completo, que nada de nada. Y dice, oye, ¿qué es eso? Me prometiste hace no sé cuánto tiempo, ¿qué pasa? Sí, he visto que estás conmigo, me defiendes aquí, me defiendes allí, pero para eso no hacía falta yo salir de mi tierra, yo estaba ahí también muy seguro, me podía defender tranquilamente en mi tierra, ¿no? ¿Y ahora qué? Y Dios le vuelve a prometer, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, y Abraham creyó. Vamos haciendo estos ejercicios bien enamorados de Abraham, ¿verdad que sí? Claro que sí. Nos enseña a creer. Abraham nos enseña a creer contra toda esperanza, contra toda lógica. Y el que va al Evangelio con la lógica es el que va diciendo por ahí, diciendo que el Evangelio es una utopía, utópico tienes tú el cerebro. Esto vale para nada. Ay, perdón, señor, perdón. Va, tampoco me arrepiento. Sí, porque es gente que juega con la palabra. Una forma de tapar sus vergüenzas. Es una forma de tapar sus vergüenzas. No, es el Evangelio de la gracia. De la gracia. Y vamos pasito a pasito, como tu amigo. ¿Quién? Simeón. Pasito a pasito. Eso es. Como tu amigo. El Cholo. Es que es Aleti este señor. Bueno, seguimos que me echan de aquí. Se le reputó como justicia, y vemos aquí el libro de la sabiduría, en que dice el autor de la sabiduría, que nos dice con qué elegancia, que dice: amad la justicia los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor. ¿Qué significa pensar rectamente del Señor? Que va a cumplir su palabra contigo, que no te ha olvidado, que no te ha dejado, que no te ha abandonado. Que se deja hallar de los que no le tientan, que se manifiesta a los que no desconfían de él. Se les manifiesta como a Abraham, que no desconfió de Dios. Y mira que había pasado ya bastante tiempo. Eso no quita que le diga, ¿y de la promesa qué? La promesa la mantengo. Mira el cielo
y las arenas del mar. La mantengo. Amad la justicia, y aquí te da este toquecito, aquí en una nota de explicativa, en esta Biblia de Jerusalén, en que dice, idéntica fórmula en otro salmo tal, por justicia se ha de entender la conformidad completa del pensamiento y la acción con la voluntad de Dios, es decir, hacer la voluntad de Dios, acoger la palabra, hacer tuya la palabra. Y aquí está la cuarta bienaventuranza, interpretada por San León Magno, no solamente por él, en este sentido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de atarse a Dios, de pegarse a Dios, de acoplarse a Dios, de apretarse a Dios, de estar en comunión con Dios. Bienaventurados. Tienen esta hambre y esta sed de justicia. Bienaventurados. ¿Sabéis un signo en que sabemos que estamos por el buen camino de tener hambre y sed de la justicia? ¿Os doy un signo? Un signo evidente, por el cual podemos decir, aunque seamos poquita cosita, y aunque incluso estemos en la conversión todavía dando pasos con muchos tropezones, la garantía inequívoca de que tú tienes hambre y sed de la justicia es que tienes hambre y sed de su palabra. Y aquí hay algunos que han dejado bastantes cosas por venir aquí, a estas catequesis. A escuchar una palabra que sabéis que es fuerte, que es continua. Cuando tú ya tienes dentro de ti esta hambre y sed de escuchar la palabra, de que te partan la palabra, de llevarla dentro de ti, de tú mismo partir la palabra como hacemos en los laudes, yo no sé si te faltará mucho o poco, porque eso a mí no me toca decirlo, pero ya tienes hambre y sed de ajustarte a Dios. Eso sí, te lo puedo decir. Josefina, que suena por ti también. Tienes hambre y sed, si no, no estarías aquí. Tienes hambre y sed de vivir ajustado a Dios. Como hemos visto un poquito por dónde nos está llevando aquí esta palabra, ¿no? Bienaventurado, ¿no? Bienaventurado. Y podemos ver, por ejemplo, nos quedan 4 minutos. Vamos a ver. David. La imagen de David. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí hubiéramos dejado ya la iglesia? Julio, hubiéramos dejado ya la iglesia. Si nos hubiera pasado por la iglesia, lo mismo que le pasó a David. Lo mismo. Hubiéramos dejado la iglesia. Esto es para que honremos con amor a nuestros padres en la fe, como son Abraham, Isaac y ahora en este caso David. ¿Por qué digo esto? Porque David, ¿os acordáis del combate entre David y Goliat? Nadie quiere combatir, todos están muertos de miedo. Y llega David, un chaval, 18, 20 años, nunca ha estado en la guerra, siempre ha sido únicamente pastor, ¿no? Imagen de Jesús, claro. No sabe lo que es una lanza ni una espada. Y por el honor de Dios que está siendo blasfemado por un ejército, en la representación de Goliat, dice, yo voy a combatir. Y va a combatir. Y Saúl le dice, vamos a combatir, le pone ahí la coraza y la espada. El tipo no sabe ni caminar, parece patochando por aquí, por ahí. Oye, que no puedo ni caminar, no puedo con estas armas. Déjame que vaya por mi cuenta. Va por su cuenta, pone un pedrusco, que no era el pedrusco cualquiera, la piedra angular de Jesucristo. Y derribó el poder de este mundo, simbolizado en Goliat. David sacó las castañas al fuego a Saúl, y con él a todo el pueblo de Israel, porque si no hubiera vencido David, todo Israel hubiera sido sometido al poder de los filisteos y se acabó la tierra prometida, se acabó. Hubiera estado dominada por incircuncisos. David sacó las castañas del fuego, porque como fue creciendo, le entró la envidia a Saúl, tuvo que huir. Y David, lo que más le duele es estar lejos de Jerusalén, lejos de las promesas de Abraham, porque cuando uno lo expulsan del pueblo elegido, ya no es heredero de las promesas de Abraham, y eso le duele. Él quiere seguir siendo del pueblo elegido. ¿A ti en la iglesia te hacen esto? ¿Tú hubieras sido? Posiblemente sí, yo también. ¿Cuántos salen por la iglesia? Por escándalos, que yo no digo
No justifico nada, Dios me libre. Dios me libre de justificar ningún escándalo. Dios me libre. Pero sí digo que más motivos tenía David. Y por eso Dios le enriqueció tanto a David. Le dio una mística impresionante. Cuando dice, cuando pienso en ti sobre mi lecho, en ti medito en mis vigilias. De noche no está rezongando. Este Saúl será hijo de su padre, será hijo de su madre, y el general aquel que tanto me debe, y el otro pues será todo lo que tenía que ser. No, medito en ti mis vigilias. No dejaba que el demonio le perturbara la mente. Medito en ti en mis vigilias, porque tú eres mi socorro. No te dejaré, no te abandonaré, no temas. Todo va por ahí. Yo exulto a la sombra de tus alas. Mi alma se aprieta contra ti. Mi alma se aprieta contra ti. La belleza mística de esta oración de David no tiene igual en toda la historia. Porque todo lo que escribieron Santa Teresa, San Juan de la Cruz y tantos místicos son de este mismo pozo, de David. Lo mismo que cuando dice el Señor es mi pastor, nada me falta. Luego viene Santa Teresa y dice, el que Dios tiene nada le falta. ¡Uy! Nos da un ataque, Dios mío, jolines, que ya lo dijo David. Chorizo más que chorizo, que ya lo dijo David. Ay, ¿no fue Santa Teresa? También, con todos los méritos, hay que aplaudir, por supuesto que sí, Dios me libre. Pero el Espíritu Santo se lo inspiró primero a David, el adúltero, el mentiroso, el sanguinario, el asesino. Para que no le tenga miedo, ¿no? Que hay gente que van con sus pecados llorando como sanguijuela, no soy digno, no, que tú no quieres ponerte delante de Dios para que te cure, hombre. Mi alma se aprieta contra ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.